Vos sabés que me acuerdo de cuando iba al liceo. Yo fui al liceo número 16, desembarco de la Graciada, ubicado en la calle Gil, esquina Dufour y Álvarez. Y cuando empecé a ir al liceo, vos sabés que la seccional séptima, que es la que corresponde a esa jurisdicción. Está al lado de la balnearia de la sede de Bellavista, ¿no es por ahí? No, 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 no. ¿De Bellavista? ¿De la sede? De Bellavista de la cancha, de Bellavista ahí No, el abajo. Bausat al lado. Sí, ah, Yo estoy hablando del liceo 16, desembarco de la Graciada. ah, Está en la calle Gil, esquina Dufour y Álvarez. ¿Sí? La bien. seccional séptima mandaba un patrullero todos los días a la hora de entrada y a la hora de salida porque te robaban hasta el aliento. Estaba complicado. Estamos Estaba hablando heavy. 1998, 1999, 2000. Era el siglo pasado, ahora ya no es así. No, no hay historia. Parece que la historia en Uruguay empezó a partir del año 2005, cuando los pibes eran millonarios de lombrices, como dice Ali Primera. Porque hay un hambre, una peladera bárbara, pero bueno, no se acuerdan. Lo único que he leído esta semana es que parece ser que todos los problemas del país se construyeron hace 15 años. Increíble, ¿no? Yo creo que debe ser porque son jóvenes. Antes que nada, porque eso tiene que ver con la expresión cultural, cómo se expresa la gente, de qué manera, cómo, hacia dónde vamos, hacia dónde apunta, porque tiene que ver con esa historia de borrar de un plumazo la historia. Y la historia reciente, ya no hay tapujos. Yo escuchaba hoy en esta boca de ella, y Sí. este, Yo estuve ahí, te mandé el video por... bueno, yo lo escuché en esta boca de ella, como que aparentemente la gran revolución acá la hizo Wilson Ferrer Donati y Valle. Lo resto no existe. El país se divide en dos, dice, están volviendo tan rápidamente a que parece que acá no existiera un 40% de gente que piensa, un 50% de la gente que piensa diferente. Pero eso lo están planteando. Y si no, habría que preguntarle a Alejo Pierre. ¿A quién? Alejo se aleja, Alejo se aleja. Yo tenía otro dicho, pero no estamos en horario de protección menor, no No, podemos sí, decir. sí, sí, particularmente por mí. Este, No, que a como viene los invito a mirarme la cámara ya. a como viene la mano, no, ¿qué hace? No me enfoque la Los cara. invito, vamos a ver este pedacito de. Vos vas a leer algo ahí. No, no, mandarle cumbia al video y ahora No, hablamos. no, que cumbia el video, que lo que dice Carlos Barceló. Dice Carlos Barceló que estábamos acá en una disyuntiva a ver si era el de Sociedad Anónima o no. Pero es No, el yo de... sabía que era. Vos sí. Lo que pasa es que yo me confundí con Nelson Barceló. No importa. Carlos Barceló dijo que Alejo Unpierre no está a la altura de los artistas de Rocha. Sin duda, eso sin duda. Alejo Unpierre no está a la altura de muchas cosas y entre ellas Sí, sí. los artistas de Rocha. Después tiene además problemas con los contadores de tránsito, ¿cómo es? Con los inspectores se ve que ahí algo pasó. Porque 13 multas. Bueno, pero 13. iba en el auto de él, no era un auto cualquiera. Él dijo que era en el auto de Y él. será un Audi como el que anda, Heber. Audi anda. ¿Heber anda en un Audi? No sabía. ¡Salao! Anda a pie. ¿En un Audi anda? Sí, ahorra en hasta caminando a pie, vos. Anda en un Audi. Se ve que anda con un camión de encapa atrás, porque echándole combustible, porque. ¿Y el combustible se fue de 54 a 73? ¿Cómo? Nah, eso es mentira. Si ahora con la cosa del precio de la paridad de importación resulta que vamos a tener el precio real del combustible. No mientas, Yorka, no le mientas a la gente. ¿Vale? Vos tenías un pegotín por ahí que parece ¿Qué? que mienten, ¿o no? ¿Un pegotín que miente? Sí. Un pegotín, no, mirá que tengo. ¿Poner un pegotín eso? Mirá que tengo, material. A ver, zoom, dramático, ahí está. Tengo el afichecito del no. Unas gráficas, a ver, ¿se puede hacer un zoom ahí a la gráfica? No. ¿La complico mucho? Ah, bien. Esto es increíble, Yorka. ¿Qué dice? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué estás haciendo? Yo tengo un mantel rosado, andás con una bermuda rosada y resulta que ahora me pones una propaganda. No, Mirá, está bien ponerla. mirá, ¿sabes por qué está bien ponerla? Ahora después vamos a verlo después, mirá. Porque es importante, vamos a reparar, a mí me parece, más allá del chiste, que no estamos haciendo el show acá un poquito mientras la gente se va sumando, gracias. Mientras la gente se va sumando, me parece importante porque ayer que estuvimos, tuve unos amigos ahí, unas amigas haciendo unas cosas, estuve pintando por el no. No, Está de celeste. estuvimos haciendo unas pintadas y un amigo me dijo, mirá, lee esto cuando llegues a tu casa. Le digo, le digo, ¿en serio? Sí, léelo porque te morí. Y Pero lo leemos después. lo vamos a leer después porque me parece serio, más allá de todos los chistes, ver un poco cómo se está planteando la campaña del no. A mí no me termina bien de quedar claro. En realidad sí, me queda claro, ¿no?
Es un chiste, como no le va a quedar claro. Pero esta campaña que están llevando adelante con el tema del no, y como ese discurso que defendamos la libertad, porque es como medio raro que personas que proponen eso, y lo pueden escuchar porque están por todos lados los videos de estas personas que son todos, algunos cobran sueldo de funcionarios, ¿no? Porque son senadores, diputados, otras tienen cargos autoproclamados, pero que cobran un sueldo porque están operando. Pero salen y hablan de la libertad las mismas personas que sistemáticamente están atacando la libertad. ¿No? Es rarísimo, ¿no? Es como que yo te dijera, defendamos la libertad y después sale una senadora de la República a cuestionar a la justicia de este país por cómo funciona. Ah, Es raro, ¿no? Bianchi. ¿Quién? Bien, bien, bien. La Me equivoqué. directora. La directora. Bien, 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 bien. Shh, 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 shh. Está, no la digo. Está. Pip, 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 pip. Entonces, es raro, ¿no? Es raro que te vengan a decir que vienen a defender la libertad cuando lo que han hecho los últimos, desde que arrancó el carnaval, es atacarlo sistemáticamente. Claro, ¿por qué atacan el carnaval? Porque como manifestación cultural de máxima magnitud o de gran alcance dentro del país, está expresando un descontento popular que ellos lo tienen muy soterrado porque tienen a los medios todos los días hablando pavada y mostrando como que en este país no pasa nada. Entonces, qué raro, ¿no? Que yo le digo en serio, hoy anduve en el centro y tenía ganas de ver si encontraba alguna carpita, alguna mesita del no, para realmente que me intentaran convencer o que me intentaran expresar, porque otra cosa que ha pasado en esta gente que son los adalíes de la libertad, de la defensa de la libertad, lo dice acá abajo. Lo dicen permanentemente en ¿Sí? todos lados. El tema de defensa de libertad, 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 libertad. Claro, hablan de la libertad y lo que hacen, lo que han hecho con esta campaña del no que están lanzando es, primero, desconocer a la base social organizada que está llevando adelante el referéndum, ¿no? Porque lo han planteado el escenario de esta discusión como un escenario de todos contra el Frente Amplio, del Partido Nacional contra el Frente Amplio. Con esto de nos están poniendo palo a las ruedas, déjennos gobernar, toda esa pavada que dicen. La misma gente que hablan de la libertad, las mismas personas que interpelaban un ministro por semana. O tú te olvidas del último periodo de gobierno del Frente Amplio cuando sistemáticamente interpelaban ministros. Eso era no dejar gobernar. Eso era un atentado directo al trabajo del gobierno. Era una obstaculización sistemática. Y presentando recursos, quejas, denuncias que no tenían ningún sentido. Que no ellos ya sabían que no apuntaban a ningún lugar. Pero ¿qué buscaban? Obstaculizar sistemáticamente. Entonces, estos son los argumentos que está usando la campaña del no. La libertad, los palos en la rueda. Y no solo eso, sino que la están llevando adelante con un nivel de virulencia y agresividad importante. Miren cómo se expresan las personas que defienden el no. Y para ilustrar esto, voy a leer una frase de la papeleta del sector de de Gandini, que dice, a quienes defienden los que quieren derogar las normas le voy a leer de nuevo. ¿A quienes defienden los que quieren derogar las normas de seguridad de la LUC? Nosotros defendemos a la gente honesta. Está acá. No lo digo yo, ¿eh? Acá, acá, acá. Lo dice acá. Entonces, ¿qué quiere decir esa pregunta? ¿Por qué están incentivando a construir una brecha? Porque ahora viste que hablan de la grieta. Una grieta que la alimentan ellos, porque cada vez que salen a expresar un discurso, los defensores de la libertad lo expresan con agresividad. Y lo expresan en la construcción de un adversario imaginario. Lo que pasa es que es un terreno que les resulta fértil y abonable para poder gestionarse con los representantes políticos que tienen. Porque altura política, si hay algo que no hay, ¿no? Es altura política. ¿Cómo vos podés ir a un debate y un senador de la República le puede preguntar al actual presidente del Frente Amplio
Capaz que vos tendrías que ir a trabajar porque hace 15 años que no vas a marcar tarjeta. ¿A vos te parece que eso está bien? A mí me parece una falta de respeto. En general la campaña es una falta de respeto hoy, no la campaña dirigida por el no. Hay una agresividad por parte del gobierno, lo hemos definido el carácter de clase social que dirige, porque entre otras cosas el vecino cuando va a votar por el sí por el no, tiene que saber, por lo menos desde nuestro punto de vista, más allá de algunas cosas que se denotan, que se dicen, hay otras que no se dicen, pero son formas de actuar por parte de algunos de los colaboradores del gobierno que les toca estar en algún ministerio, que rayan, o senadores que rayan con la, no voy a decir delincuencia porque no es la palabra correcta, pero rayan con lo moral. En realidad rayan con lo moral. Yo no Están sé si, reñidos con la moral. en realidad no deberían, yo veo algunos patoteros, o gente que habla tipo tribuna, pero no porque estaría insultando a la tribuna. Hay tribunas que son más educadas, mejor formadas que algunos senadores y diputados. Yo escuchaba el otro día hablar al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Pablo Iturralde, y en realidad me corre un escalofrío. Digo, primero, ¿quién es Pablo y a nombre de quién habla? Y habla a nombre de un partido nacional que aparentemente es todo el país. Y no es todo el país, es la minoría mayor que está gobernando el país. La minoría mayor. La minoría mayor. Se han pasado por los tuétanos al Cabildo Abierto, se han pasado por los tuétanos del Partido Colorado. Bueno, no, el Partido Colorado no han pasado por arriba. El Partido Colorado está entregado de pata y mano por Julio María Sanguinetti. Yo lo lamento por vecinos honestos colorados que tengo por aquí en la vuelta, pero el Partido Colorado está vendido, se entregó de pata y mano al Partido Nacional. Y cuando hubo alguien que más o menos quiso levantar cabeza, lo echaron. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, no? Sí, la verdad, ¿Eh? hablando de Laguna, me acuerdo. Cuando yo recuerdo algunos hechos de Colonia, las cosas de Moreira y la gente lo votó, lo de Alejo Pierre y la gente lo votó, lo de Caram y la gente lo votó, lo de Cerro Largo y la gente lo votó, lo de jefe de policía de Cerro Largo y la gente lo votó. Cuando veo que procesan a una señora por pasar 40, 50 gramos de marihuana. Y yo lo vi eso. ¿Dónde está? Está en uno de la LUC. Pasame uno. Pará, no te vayas todavía, no te Bueno, vayas. está bien. No Ahora te te voy a vayas. pasar unas cosas de la LUC para No que te ponga vayas. unos audios. ¿Está, Pero, Florencia? o sea, por ejemplo, ¿no? En uno de los actos que hicieron ahí en el Paso Molino, ¿no? Gritaban como unos sanforizados. Y en un momento estaban gritando y decían, ¿dónde está el ministro del Interior que durante tantos años y ahora critica no sé qué, las medidas de seguridad? Y vos decís, señor, o sea, si alguien fuera sensato dentro de los que defienden, ¿no? El votar no, le dirían, yo, por ejemplo, diría, mira, me parece que no tiene nada que ver. Porque si vos estás convencido de que esto es popular, de que la ley de urgente consideración y los 135 artículos que se pretenden derogar son populares, salí a defenderlo. Pero salí a defenderlo con argumentos. ¿Cómo puede ser que una persona te diga no? Porque, ¿cómo puede ser que te digan que los artículos comprendidos entre el 421 y el 459, que son los que tienen que ver con la urgencia de vivienda, ¿no? Los que se pretenden derogar no son todos esos artículos, sino que son una parte. Son los que tienen que ver con los procesos judiciales para ejecutar lanzamiento y desalojos. ¿Tá? Son esos los que se pretenden. ¿Por qué? Porque acortan los plazos. Entonces, ¿cómo esa gente puede ir y decir, esto es una medida popular? Los alquileres sin garantía en este país están regulados por la ley de alquileres del año 1974. O sea, señor, no inventaron un argumento típico, no, porque ahora vas a poder, solucionamos la vivienda porque tenemos solucionado el problema de la vivienda porque la gente puede alquilar sin garantía. Eso es un disparate, porque la gente que alquila sin garantía, precisamente, son sectores de la población que reúnen ciertas características que hacen que sean una población con grados de vulnerabilidad que no le permiten insertarse por los mecanismos formales a un mercado mobiliario, es decir, adquirir una garantía. Entonces, si tú quieres fortalecer y hablar de la urgencia de la vivienda, perfecto, sentémonos en la mesa y hablemos que la vivienda es un problema estructural a la sociedad uruguaya que viene hablando desde Juan Pablo Terra para adelante. ¿No está la fuga?
Exacto. Entonces, ¿de qué hablan? ¿A quién están favoreciendo con... ¿Quién se favorece con acortar proceso de lanzamiento? ¿A quién están favoreciendo? ¿Eso es una ley popular? ¿Alguien de los que defiende la LUC sabe lo que es un lanzamiento, un desalojo? Claro que no. Porque la mayoría son oligarcas que tienen casa propia. Entonces no saben lo que es un desalojo. No tienen la menor idea del trauma y la situación que genera en un núcleo familiar, ¿no? Que la mayoría, y en muchos casos, se componen de mujeres jefas de hogar con menores a cargo. No tienen la menor idea de lo que eso significa. ¿Y quién se beneficia de eso? ¿Quién se beneficia destruyendo mecanismos de protección en materia de derecho para las personas? ¿Quién se beneficia? ¿Las personas? Claramente que no. Entonces, dame un argumento, vos que defendés el no. Y No, no, yo no. no, vos no. Digo, vos que defendés. Gandilfla, dame un solo argumento Cantinflas. defendiéndome, sí, lo leí por Twitter igual, no es mío. Dame un solo argumento hablándome de que esos artículos que acortan los procesos de desalojo y lanzamiento son populares. Y aparte de eso, dame un argumento que diga, mostrámelo, donde diga que eso va a paliar la situación de emergencia de vivienda. No, señores, es contradictorio su discurso. Metieron en una LUC una sección que es la novena, que habla de la urgencia de vivienda y recortaron un 30% el presupuesto de vivienda del plan quinquenal del Ministerio de Vivienda. Es ridícula la contradicción y es ridícula la argumentación para sostener la LUC. Por eso no pueden argumentarlo, por eso tienen que decir que la LUC concreta el cambio en seguridad, educación, libertad, derecho al trabajo, estabilidad fiscal, garantía para el mejor porvenir de nuestro país. Estamos superando la pandemia del COVID entre los mejores países del mundo. ¿Dónde vive esta gente? Bueno, parece que de la plaza para allá, como digo yo. ¿Pero dónde vive esta gente? Esta gente no tiene la menor idea. Y las personas que están, no están convencidas de que lo que quieren votar o no tienen claro, tienen que tener presente, tenemos que tener la posibilidad de hacerle llegar a esas personas que lo que se está jugando es muy importante. Porque son artículos que tienen un carácter regresivo importantísimo. Y están apostando al desmantelamiento de un andamiaje en materia de derecho. No es que están perjudicando, no lo llevemos al terreno de Frente Amplio, no. Esto va a afectar a toda la población que vive en nuestro país, a los 3.400.000 personas que vivimos acá. Claro, lo que pasa es que la minoría mayoritaria representa los intereses de una élite, y minoría no es lo mismo que élite. ¿Entendés? Sí, claro. Entonces, respecto al andamiaje de vivienda, es una ridiculez, no tiene un solo argumento para rebatir lo que yo acabo de decir en 5 minutos. No hay un solo argumento a favor. No hay un solo argumento a favor que digan que eso es una medida popular. No, porque pueden alquilar sin garantía. La gente ya podía alquilar sin garantía. Lo que no te dicen es que, claro, ¿por qué es casi muy difícil acceder a una garantía? Y bueno, claro, porque obviamente los requisitos para acceder a un alquiler de vivienda en este país es caro y eso es parte de la problemática de la vivienda. Que no puede ser que no exista ningún mecanismo para regular precios de alquileres. Porque tú cuando vas a tramitar una garantía de alquiler, tienes que pagar o una póliza o una cuota, porque aparte nadie habla de las garantías de alquiler del Ministerio de Vivienda. ¿No? El BOTMA tiene garantías de alquiler, que se gestionan a través de la Contaduría General de la Nación. Entonces, claro que es difícil alquilar, pero no es difícil alquilar porque la gente no accede a garantía de alquiler. Es difícil alquilar porque si tú ganas 25.000 pesos, no puedes pagar un alquiler de 15. No puedes pagar un alquiler de 14. Y algo más también. ¿Algo más de que de dinero? Sí. Ah, no, te estoy hablando de alquileres, algo económico. Algo económico, sí. 12 o 13 mil pesos es económico. Entonces, ese es el problema de la vivienda que tenemos en este país. Y este gobierno recortó el presupuesto en un 30% del ministerio. Dicho sea de paso, Franco está mirando el programa y me aclara que la minoría mayor es el Frente Amplio. Es el gobierno del Partido Nacional al rejunte.
Un 30%. Un RJT, como le decíamos. Gástate. Entonces, esta es la papeleta esto es lo que difunden para el no. Una gran campaña publicitaria, ¿no? Porque está precioso, no al retroceso, no al no se puede, no al palo a la rueda. Tribunear, ¿no? Somos celeste con una maravillosa jugada que hubo en el cambio de los colores de las papeletas, fantástico, todo bien. Pero ¿saben por qué no tienen argumento? Porque no pueden discutir contra esto. No pueden discutir. Porque tú das vuelta, y que habla de la educación, ¿verdad? Tú lo das vuelta, y si te toma 2 minutos para leerlo, te queda claro de lo antipopular que son las medidas. Entonces, el gobierno del no al no se puede, si yo me pongo los lentes que usan para ver a los reptilianos, no es no al no se puede, es sí al llevarme a todo el mundo por delante. Y eso es lo que están haciendo. Están planteando una campaña de llevarse a todo el mundo por delante, ¿verdad? Como están haciendo y tomando medidas desde el gobierno. Y otra cosa que me parece absolutamente reñida con la ética y absolutamente desleal, es que ministros en funciones estén haciendo campaña política para un referéndum que es un resorte democrático de toda la población. En este caso, casualmente, yo vi ayer, pasé la foto de Lema. En 5 minutitos tenemos la gente de Sutel y después tenemos a Gustavo. El trabajo se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 800.000 uruguayos firmamos para anular 135 artículos de la LUC? Que no te engañen, fue por razones bien concretas. Fue porque no queremos que nos paguen en negro y menos que la policía nos reprima como si fuéramos delincuentes solo por defender nuestro salario o fuente laboral. Si sos trabajador o buscas trabajo, ni lo dudes. El 27 de marzo, votá sí, en defensa de tus derechos, en defensa propia. Rapidísimo, por lo menos pasamos 2 y después pasamos 2 o 3 más al final. La educación se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 800.000 uruguayos firmamos para anular 135 artículos de la LUC? Que no te engañen, fue por razones bien concretas. Fue porque quieren reformar la educación sin tener en cuenta la opinión de los docentes. ¿Vos cambiarías la salud sin consultar a médicos y enfermeros? Si tenés hijos que estudian o sos estudiante, ni lo dudes. El 27 de marzo, votá sí, en defensa de la educación, en defensa propia. La estabilidad se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 800.000 uruguayos firmamos para anular 135 artículos de la LUC? Que no te engañen, fue por razones bien concretas. Fue porque nos subieron los combustibles como nunca antes. Pero qué casualidad, desde que se confirmó el referéndum no aumentaron más. Imagínate la suba que se puede venir. Si ya te cuesta llenar el tanque o cargar la garrafa, ni lo dudes. El 27 de marzo, votá sí, en defensa de tu estabilidad y tu negocio, en defensa propia. Bien, volvimos, estamos en vivo. Estamos activos, estamos en vivo. No, bueno, me enviaron un audio ahí, gente de la Comisión Nacional del Referéndum. ¿Ah, sí? 7 audios que andan en la vuelta allí. Claro. Los tengo ahí temprano y los quería... Y bien, respecto a eso, que yo creo que quedó claro lo que acabo de decir respecto al folleto y respecto al tema de vivienda, o sea, ni que hablar. Como yo te comentaba el otro día, yo laburé años con desalojos y lanzamientos, y sé lo que significa, no porque yo lo haya vivido, sino porque trabajé con personas que sí lo vivieron. Y también es cierto que se está proponiendo reajustar todos los plazos de lanzamiento, a 6 días, ¿no? Y a 30 días, en los respectivos casos de mal pagador y buen pagador, ¿verdad? Con la posibilidad de decretarte moroso, ¿no? Pero no hay una respuesta respecto a la solución una vez, o sea, de solucionarle la vida a la persona que la van a desalojar. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos en este país hizo una recomendación a la Fiscalía en el año 2018, un documento donde una de las cosas que decía era que a la hora de concretar un desalojo, ¿no? Un desalojo por el motivo que fuera, la persona desalojada tenía que contar con una alternativa.
No podés alojar a una persona. ¿Cuál es el plan B? Por eso yo digo, las personas que se sentaron a pensar esto, si hay algo que no tienen claro, ¿no? O sea, perdón, si hay algo que tienen claro, es que están tomando medidas antipopulares. Porque no están pensando en cuál va a ser el problema de la persona una vez que la desalojen. Porque 30 días o 6 días no te dan la posibilidad de salir a resolverte dónde te vas a ir a vivir. Yo vengo de una familia muy humilde, hijo de tambero, peones de campo, donde vivías te daban trabajo con la vivienda. Nos tocó quedar en la calle, mi viejo era militante. Yo recuerdo en la entrada de Canelones, a mi hermano Omar, a mí en este orden y a Graciela, mi hermana, nos picó el sarampión. Estábamos viviendo, lo echaron de la quinta donde trabajaba por actividades gremiales. En aquel momento Luis Cardi, antes de llegar a Canelones, en aquel momento, no sé hoy qué será. ¿Cómo hacer de vivir? Terminamos viviendo en una pieza de 4x4 en Progreso, en el kilómetro 30 por ahí. Es increíble. Yo sí lo viví en carne propia, lo que es que te echen, quedar en la calle. Por pensar diferente, por opinar. No era un problema de pago. O cuando no tenés que salir a conseguir una garantía, los líos que tenía el viejo Valentín, mi papá, y los que tienen miles de ahí, los que tuvieron la oportunidad de tener su casa hoy, recuerden cuando no la tenían. Eso lo hacen los barrigas llenas, sin vergüenzas. Hay un cambio No, se nos viene ese hotel. Sí, perdón, y con esto cierro. Hay un cambio en la perspectiva que es importante tenerlo presente, que en realidad en Uruguay siempre, o sea, es histórico que la visión que prima sobre la vivienda es como un bien de mercado, más allá de que existan las concepciones de bien de uso y goce, como en el caso de las cooperativas de vivienda, tanto de FUCBAN, FECOBI, ¿verdad? Donde hay un cambio de percepción en lo que la vivienda implica, porque la vivienda es un derecho inalienable de las Lo personas. que hay es una economía de mercado en cuanto a el tema de la vivienda, que ya vienen tratando de tomar medidas otros de hace muchos años Sí. y no han podido hincarle en diente. Exacto, pero ¿sabés qué pasa? Sí, claro, porque el problema de la vivienda durante 15 años de gobierno no se pudo tomar medidas que paliaran la situación a pesar de que se hicieron un montón de planes. Pero ¿a qué voy con esto? Que en el contexto que tenemos hoy, con un bloque restaurador y un gobierno neoliberal al mango, esa percepción de la vivienda como un bien de mercado se materializa aún más y se concentra aún más y se vuelve aún más conservadora y se potencia con los artículos que metieron a la LUC introduciendo modificaciones a la ley de arrendamiento. Porque si anteriormente en Uruguay nosotros ya existe una percepción absolutamente mercantil de la vivienda, con estos artículos prima aún más. Vámonos. Nos tenemos que ir, vamos a una tanda y ya venimos con la gente de Sutel y después inmediatamente a las 8 viene Gustavo Franco, vamos arriba.